Voy a arrodillarme una vez más. Aquellos que puedan arrodillarse conmigo pueden hacerlo, y los que no, arrodillen su corazón. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Señor, nos ponemos en tus manos, Padre Santo. Te damos gracias por todas tus bendiciones. Suplicamos que tu Santo Espíritu nos llene, nos dé sabiduría e inteligencia para poder entender tu palabra, Señor. Tu palabra dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Dios la dará en abundancia. Así que, Padre, especialmente pedimos discernimiento espiritual, Señor. Ayúdanos a poder discernir espiritualmente de lo bueno y lo malo y darnos la firmeza para poder siempre escoger lo bueno. Nos ponemos en tus manos, Padre Santo. Ayúdanos a glorificar tu nombre este día y siempre, y ayúdanos a poder, lo que aprendemos, poderlo compartir y poder, Señor, traer muchos a tus pies. Porque hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de ellos. Así que, Padre, los ponemos en tus manos. Te pedimos que podamos glorificarte en todo lo que hacemos. Te pedimos todo en nombre de amado Jesucristo. Amén. Muy bien. Estamos estudiando el mensaje de los tres ángeles y yo creo que voy a hacer un breve repaso de lo que hemos estado estudiando para poder caer al tema en sí. Pues hemos estudiado lo que significa el mensaje de los tres ángeles. Es un llamado de Dios a que podamos glorificar su nombre. Un llamado de Dios dice temer a Dios. Apocalipsis 14:6 nos dice que debemos temer a Dios porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Eso está en Apocalipsis 14:6 en adelante. Dice que predica el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temer a Dios y darle gloria. Bienvenidos. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Es un llamado a adorar al Creador. Y ahí en ese llamado, también en el mensaje del segundo ángel, nos dice que Babilonia ha caído. Así que ahí estamos estudiando en este momento lo que es Babilonia caída. Y hemos estudiado y hemos identificado quién es el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, versículo 23. Dice que el ángel le explicó a Daniel que el cuarto reino iba a ser un cuarto imperio en el mundo, que iba a ser de hierro, iba a pisotearlo, y ese imperio es el imperio romano. Y que de ese imperio iba a dividirse en 10 tribus, en 10, dice, salieron 10 cuernos, es decir, 10 reyes, estaban ahí, 10 reinos. Y de en medio de esos cuernos, que significan reinos, se iba a levantar un cuerno pequeño, que iba a tumbar a 3 de los otros cuernos. Y entonces ese cuerno iba a hablar grandes palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo iba a quebrantar. Iba a pensar en cambiar los tiempos y la ley. Y le iba a ser dado el tiempo para que este cuerno se desarrollara e hiciera lo que iba a hacer. En tiempo y la mitad de un tiempo. Y hemos identificado ya que tiempo y la mitad de un tiempo son un año, tiempos es el dual, que son 2 años, y medio tiempo son 6 meses. Así que son 3 años y medio, que son 1260 días. ¿Por qué? Porque estamos llevándolo al calendario hebreo. El calendario hebreo, todos los meses eran de 30 días y todos los años tenían 360 días. No es como el calendario de nosotros, que es un calendario que varía. El calendario hebreo es así. Entonces, por ese tiempo, por ese calendario, nos dimos cuenta que este cuerno iba a tener un periodo de dominio de 1260 días. Pero en profecías, dice la palabra de Dios que profecía un día es como un año.
Así que quiere decir que no son 1260 días, son 1260 años. Y exactamente, cuando vemos a la historia, nos damos cuenta que este cuerno empezó a reinar en el año 538 después de Cristo y estuvo reinando exactamente hasta el año 1798 después de Cristo. 1260 días, años exactos. Exactos. Les dije que el 11 de febrero del año 538 vinieron y acabaron con los que estaban en Roma, que eran los ostrogodos, y ese mismo día se estableció lo que es el papado. Y entonces, ese mismo día, el 11 de febrero, pero el año 1798, el general Berthier, los tropas de Napoleón Bonaparte, entraron a la Capilla Sixtina y dijeron: tu dominio terminó. Y se llevaron a Papa Pío VI a Francia, donde murió en cautiverio. Y ahí empezó la que es la herida mortal de la bestia. ¿Por qué? Porque ya la bestia no podía unir la iglesia con el Estado. Eso es lo que significa papado. Una unión de la iglesia con el Estado. Es decir, la iglesia se beneficia del Estado y usa al Estado en su beneficio. Eso es lo que es. Identificamos que ese cuerno pequeño no hay otro que sea que el papado. Ese cuerno pequeño lo identifica clarito. Y también estudiamos Apocalipsis 13, que también habla de lo mismo. Dice que esta bestia que sale del mar, ¿entiendes? También habla palabras contra el Altísimo. También a los santos del Altísimo quebrantará. Y también dice que va a tener un periodo de tiempo. Aquí, allá no dice tiempo y la mitad de un tiempo. Ahora dice que es por 42 meses. Pero 42 meses cuando vemos 42 meses, son 3 años y medio igual. Así que nos damos cuenta que es el mismo sistema que de lo que es el cuerno pequeño, es Apocalipsis 13. El mismo. Esta bestia que surge del mar no es otra que la Iglesia Católica. La hemos identificado completamente. Y no más bien la Iglesia Católica como tal, sino el papado, que es yo diría que es la parte de la jerarquía de la Iglesia Católica. Ese papado es la unión de la Iglesia con el Estado. Y hace lo mismitico. También estudiamos lo que fue Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, que dice el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se levanta sobre todo lo que es Dios y se hace adorar como si fuera Dios. Nos dimos cuenta que también es el papado. Así que el cuerno pequeño y la bestia de Apocalipsis 13 y lo que es Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 en adelante, es lo mismo que el papado. Y ahí podemos ver cómo el papado en la historia cumple todas las características que pasó. Realmente habló palabras contra el Altísimo. ¿Qué palabras contra el Altísimo habló? Se hizo ser Dios. Dice que tienen prerrogativa de perdonar pecado. También se hacen de que es el sumo pontífice que está allí. Imagínate tú. También un representante de Cristo, que estamos hablando de que es el representante de Cristo, es el Espíritu Santo, no el papado. Así que nos hemos dado cuenta que todas las cosas que están puestas ahí identifican claramente al papado. Ok. Pero dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, y vamos allí, Apocalipsis 13, 11, nos dice que después que esta bestia tiene dominio hasta que le dan la herida mortal, dice que esta bestia surge otra bestia de la tierra. Así que, fíjate, la primera bestia surgió del mar, donde el mar, déjame decirle para que tengan una idea aquellos que no saben de la Biblia, el mar significa muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas. Es decir, donde hay mucha gente.
Y si vamos a Apocalipsis 3.15 y a 13.15, o 17.15, mejor dicho, ahí dijiste dónde está el mar. Apocalipsis 17.15, para que ustedes vean de dónde sale esta bestia y qué significa el mar en sí. Porque la Biblia es su mismo intérprete. Dice 17.15, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, si salen de las aguas, del mar, es decir, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, es un lugar poblado. Pero dice ahora Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, y vi otra bestia que subía de la tierra. Así que hay un contraste aquí entre la bestia que sube del mar, de un lugar poblado, y esta bestia que sube de la tierra, un lugar que es completamente despoblado. Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Así que tenemos que identificar quién es esta bestia, qué significan los cuernos y también qué significa que hable como dragón, para poder identificar quién es esta bestia. Así que, haciendo un repaso completamente de lo que fue la cadena profética. La cadena profética empezó con Babilonia desde el año 605 al año 539 a.C. Esa es la cadena profética que empezó con el reinado de Babilonia. Después vino también Grecia, Medos y los persas, desde el año 539 al año 531 a.C., que fue cuando reinaron estos imperios. Después vino Grecia, del año 331 al año 168 a.C., y el imperio greco-romano empezó también los romanos a caerle, y después en el año 168 hasta el año 476 después de Cristo, del año 168 a.C. al año 476 después de Cristo, reinó el imperio romano. Ahí el imperio romano se dividió en los 10 reinos que decía la Biblia. Desde el año 476 al año 538 se desparcelaron lo que era el imperio romano en 10 reinos. En el año 538, cuando tumban, precisamente la Biblia decía que este cuerno iba a tumbar a 3 de los otros reinos, y precisamente los érulos, los vándalos y los ostrogodos, que eran 3 reinos, fueron tumbados de raíz en Europa, y hoy en día no hay ninguna nación que descienda de esos 3 reinos, porque fueron arrancados de raíz, así como la Biblia lo decía. Y dice que en medio de este cuerno salió un cuerno pequeño, que fue el papado, que reinó desde el año 538 al año 1798 después de Cristo. Y ahí podemos ver como después lo deja ahí, pero en Apocalipsis 13 nos dice que este cuerno iba a tener una herida mortal, y que después también Apocalipsis 13 nos dice que después esta bestia que surge de la tierra iba a ayudar al cuerno, a este cuerno pequeño, a tener el poder nuevamente. Así que el libro de Apocalipsis es común que el versículo introductorio de estas iglesias, de eso, como de los sellos, resuma el punto de comienzo y el punto de final de la serie. Eso significa que en Apocalipsis 13 y 11, la bestia que sube de la tierra, al principio de su carrera, manifestará el espíritu de los 2 cuernos, como de cordero, pero al final, mientras aún tiene los 2 cuernos, es decir, no pierde los 2 cuernos, va a hablar como dragón. Así que esta bestia, vamos a identificar quién es la bestia que surge de la tierra. Lo extraordinario de esta bestia es su carácter. Tiene un carácter, yo diría que un carácter esquizofrénico, un carácter bipolar, porque mientras tiene los 2 cuernos, como de cordero, habla como dragón. Y al final de su carrera va a tener los 2 cuernos, como de cordero,
pero al mismo tiempo va a hablar como dragón. Es decir, no va a perder su cuerno. La gente piensa que va a perder su cuerno y va a hablar como dragón. Porque es como antagónico que teniendo los dos cuernos como de cordero pueda hablar como dragón. Pero nos vamos a dar cuenta que no pierde los dos cuernos. Se queda con los dos cuernos. Vale la pena recalcar que los cuernos no se quiebran para luego hablar de la bestia como dragón. La bestia habla como dragón mientras que aún tiene los dos cuernos como de cordero en su cabeza. Es decir, lo que habla con la boca contradice lo que hace en la práctica. Esta bestia va a contradecir lo que hace en la práctica. El texto deja muy en claro que los dos cuernos como de cordero están en antítesis con la voz del dragón, de Apocalipsis 13 y 11. Aquí se puede decir que la bestia tiene los dos cuernos como de cordero, pero habla como dragón. Pero si vamos a la Biblia más antigua, dice la bestia tiene cuernos de cordero y habla como dragón. Así que aún teniendo los cuernos de cordero, va a hablar como dragón. Una pregunta nos podemos hacer. ¿En qué se parece un cordero a un dragón? No tiene comparación. En nada. Sin embargo, esta bestia es única en su clase. Tiene características de cordero, pero va a hablar como dragón. Queda claro que los dos cuernos, como de cordero, constituyen el lado positivo de esta bestia. Es decir, los dos cuernos como de cordero constituyen el lado positivo de esta bestia. Que es el lado, vamos a decir, cristiano de esta bestia. De esta bestia, mientras que la voz del dragón es el lado negativo. ¿Por qué? Porque habla como Satanás. ¿Quién es el dragón? Satanás. Ok. Y entonces, ¿cómo habla Satanás? La manera más clara que puedo decirle, Satanás habla como el papado. Lo que hizo el papado en lo que es la Edad Media es como habla Satanás. ¿Bien? Acabando con los fieles del Altísimo, cambiando las leyes de Dios, alterando la ley de Dios y haciendo y deshaciendo todo lo que ellos quieren hacer. Así es como habla Satanás. Así que para poder ver cómo habla Satanás, tenemos solamente que ver cómo habló el papado en la Edad Media. Ahí está claro. Y ambas características coexisten en la misma bestia. Esta bestia profesa creer en los mismos dos cuernos que representan a Jesús, porque dice que es cuerno como de cordero. Y mis hermanos, en Apocalipsis hay 29 veces que se refiere al cordero. Y las 29 veces que se refiere al cordero está hablando de Jesús. Así que cada vez que el Apocalipsis habla de cordero, está hablando de Jesús. Así que esta bestia que habla como cordero está hablando dos cuernos que son como los corderos, como lo que Jesús reconoció el Cordero de Dios. Así que vamos a estudiar eso. Así que profesa creer en los dos reinos como de cordero, pero contradice su profesión en la práctica cuando está hablando, habla como dragón. Fíjense lo que dice la mensajera del Señor, el Espíritu de Profecía, en el Conflicto de los Siglos, página 495 a la 496. Los cuernos como de cordero y la voz del dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. Es lo que profesa ser y lo que está practicando en sí. Solo en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación, es decir, lo que está en la Declaración de Independencia de la nación, es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. ¿Por qué? Porque la Constitución garantiza libertad civil y libertad religiosa. La primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos dice que el Estado no va a hacer ninguna ley que imponga religión, ni tampoco va a hacer ninguna ley que impida que usted observe su religión. Eso es lo que dice la primera enmienda, la primera cláusula de la primera enmienda de la Constitución. Y la tercera cláusula dice
que también el Estado garantiza lo que es libertad civil, que el derecho que tienes de tener vida, el derecho también de poder pedirle al gobierno que te haga justicia. Así que, y el derecho de la libertad es lo que garantiza estas enmiendas a la Constitución. Dice, pero la inconsistencia de tal procedimiento no es mayor que lo que representa representado por el símbolo. Es la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero, que profesa ser pura, mansa, inofensiva, y que habla como dragón. Es decir, aquí vemos una contradicción en esta bestia. Bienvenido, mi hermanito. Encantado de verte. Que Dios te bendiga también. ¿Cómo está la familia? ¿Bien? Qué bueno, qué bueno. Así que, ¿cuál es la bestia que surge de la tierra? Primera característica de la bestia que surge de la tierra, puedo identificarla. En el lenguaje profético, una bestia simboliza una nación. ¿Ok? Por ejemplo, el león, ¿qué cosa era? Una nación, Babilonia. El oso, otra nación, Medo-Persia. El leopardo era otra nación, Grecia. El dragón era otra nación, los romanos. El carnero y el macho cabrío representan naciones. Siendo este el caso, esta bestia no puede representar a un individuo, sino a una nación. Es decir, claro, si aquellos representaban naciones, está hablando de una nación como tal. Esta bestia que surge de la tierra no es un individuo, es una nación. Segunda característica. La cadena profética de Daniel capítulo 7 y Apocalipsis 13 del 1 al 10 demuestra cuándo se iba a levantar la bestia de la tierra. Así que vemos, si vamos a las características de Daniel capítulo 7 y si vamos a las características de Apocalipsis 13 del 1 al 10, nos damos cuenta en qué lugar se iba a levantar esta bestia. Y nos damos cuenta que no hay otra que los Estados Unidos de Norteamérica. Muy bien. Característica número 3. La bestia de la tierra surgió alrededor del mismo tiempo cuando la primera bestia recibió su herida mortal. Es decir, esta bestia tenía que haber surgido en el mismo tiempo. Y hay un detalle exacto. El mismo año, 1798, que recibió la bestia, esta bestia de Apocalipsis 13, la herida mortal, papado, ese mismo año, Francia reconoció a los Estados Unidos como una nación. El mismo año. Ahí podemos ver cómo se cumple la profecía al pie de la letra. Apocalipsis, vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 13, versículo 10 al 11. Aquí habla de lo que pasó con el cautiverio, pero enseguida viene la otra bestia. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Esto fue lo que le pasó al papado. Él le llevaba en cautividad y fue llevado en cautivo. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y el versículo 11 dice, enseguida, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Así que podemos ver en la cadena profética, podemos ver como todo está en un eslabón tras otro. Encaja todo. No hay diferencia entre lo que un causo de tiempo, no hay un lapso de tiempo. Como por ejemplo, muchos evangélicos tienen un lapso de tiempo entre lo que pasó con las 70 semanas, que ponen las 69 semanas hasta la muerte de Cristo, y entonces la otra semana la ponen al final cuando venga el anticristo. Pero no, la cadena profética está unida completamente, no hay un eslabón tras otro. Podemos ver que cuando cayó Babilonia, inmediatamente
Bueno, precisamente cayó Babilonia porque los medios y los persas acabaron con ella. Y también cuando cayó los medios y los persas fue porque Grecia vino y también la tumbó exactamente. Y también cuando terminó Grecia, en el año 168 a.C., también vino Roma y acabó con ellos. Y hemos podido ver cómo la cadena profética no se detiene. No hay ruptura. Está eslabonada completamente. Y ahí podemos ver todo lo demás. Vinieron los 10 reinos, las divisiones de Europa. Podemos ver cómo el cuerno pequeño se levantó y acabó con 3. Hemos podido ver cómo también este cuerno estuvo reinando por 1260 años. Y también pudimos ver que terminando el cuerno pequeño, el mismo año que el cuerno pequeño fue llevado cautivo, que ya se terminó el periodo de él, se levantó esta bestia de la tierra. Yo no diría reinando, hermano, yo diría masacrando. Masacrando, pero sí, pero fue el tiempo que se le dio de dominio. El tiempo de dominio. Para que pudiera probar lo que iba a hacer en la tierra. Característica número 4. La primera bestia se levantó del mar, mi hermano, a donde combatían, a donde había, el mar también significa conflictos. Había una confusión, un conflicto entre naciones, combatiendo entre ellas, entre el mar, a donde combatían los vientos de guerra entre naciones. En contraste, la bestia que tuvo de la tierra se levantó de donde no estaba soplando vientos, ni el mar estaba agitado. Es decir, salió de un lugar pasivo, pacífico. Es decir, la bestia de la tierra no tuvo que luchar contra naciones anteriores para ascender al poder. Él no lució con ninguna, no estuvo luchando con ninguna. La bestia de la tierra ascendió silenciosamente en un lugar escasamente poblado, en un periodo de tiempo profético. Dice Nabín Naciones, en el año 1850, este es un historiador que habló en el año 1850, hablando de los Estados Unidos, dice, un imperio americano está ascendiendo. Nosotros, los irlandeses, no tenemos ni idea de los eventos extraordinarios que, en medio del silencio de la tierra, déjame decirle que este hombre no estudiaba Apocalipsis, pero él sabía que en medio del silencio de la tierra, están añadiendo diariamente al poder y al orgullo de esta nación gigantesca. Esto lo reconoció Nablin en el año 1850, es decir, estamos hablando que después de la herida mortal, unos 58 años después de la herida mortal de la bestia. En el año 1795, Daniel J. Bruskin, bibliotecario de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, presentó una serie de charlas en Londres. En una de ellas dijo lo siguiente: la fertilidad especial de los Estados Unidos consistía en el hecho de que su territorio estaba vacante. Eso es lo que significa, pues estaban vacantes, completamente. Así que surgió de un lugar que estaba completamente vacante, no en medio de luchas. Característica número 5. En 1698, esta nación estaba recién brotando como una planta naciente. En la parábola del sembrador, déjame decirte que eso es lo que sale aquí. La palabra que dice que surgió de la tierra es como brotando, como una semilla. En la palabra del sembrador, de Mateo capítulo 13, versículo 7, Jesús describió las espigas que brotaban de la tierra. La palabra brotaron o crecieron es la misma que está registrada en Apocalipsis 13, 11. Así que lo que dice que esta bestia surge de la tierra es como una semilla que está saliendo de la tierra. Hea Tawin, en su libro de New World, el nuevo mundo comparado con el viejo, en la página 462 describe la misteriosa ascensión de los Estados Unidos de la nada.
Dice allí, como una semilla silenciosa crecimos hasta llegar a ser un imperio. Esto lo dijo este hombre en el año 1798, precisamente el mismo año que recibió la herida mortal la bestia. Característica número 6. Las 4 bestias de Daniel 7 se levantaron del mar de gentes en Asia y Europa. El león y el oso fueron naciones asiáticas. El leopardo y el dragón y el cuerno pequeño fueron europeos. Y la bestia que surge de la tierra, esta es una nación americana. Salió más al este de todas estas naciones. Característica número 7. Antes de surgir una nación, el territorio de donde se levantó esta bestia le suministró un refugio al pueblo de Dios que estaba siendo perseguido en Europa durante los 1260 años. Así que antes de surgir como nación, esta tierra le surgió de refugio. ¿Saben que aquí llegaron los peregrinos huyendo de la persecución que estaba en Europa? Y esos peregrinos fueron los que dieron lugar a esta nación. Así que si vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 13 al 16, ahí podemos ver como en la profecía bíblica, ahí está claro que la tierra abrió la boca para tragarse la persecución que estaban teniendo los cristianos en Europa. Apocalipsis 12, 13 al 16 dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. La mujer está hablando de la iglesia, que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempos y la mitad de un tiempo, por el mismo periodo de tiempo que la bestia estaba haciendo su dominio. ¿Me entiendes? Sí. Dice, y la serpiente arrojó su boca tras la mujer. ¿La serpiente quién es? Estamos hablando de Satanás. Hasta la mujer, tras la iglesia, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Así que esta tierra, aquí se refugiaron los peregrinos, los cristianos huyendo de la persecución. Así que esta tierra le dio cabida a los cristianos que estaban siendo masacrados en Europa. Por eso que dice que abrió su boca. Por eso abrió su boca. Porque ya cuando la tierra hizo eso, ya la persecución se calmó. Se calmó. Gracias a Dios. En ese lugar. Ellos Sí. se sintieron libres cuando llegaron aquí. Claro, se sintieron libres. Completamente. Característica número 8. Note el crecimiento de la población de los Estados Unidos desde el año 1701 hasta el año 2016. O 2000, vamos a decir hasta la fecha. Fíjense el crecimiento que ha tenido. Desde el año 1701 no había en este país, solamente habían 260,000 habitantes. Menos de medio millón de habitantes. Fíjense, desde el año 1776, cuando se hizo la Declaración de Independencia, habían 2.8 millones de habitantes. Fue creciendo. En el año 1800, es decir, 2 años después de la herida mortal, vamos a decirle, sí, 2 años, pues fue en 1698, la herida mortal. En el año 1800, ya esta nación tenía 5.236.000 habitantes. Fíjense cómo fue creciendo. En el año 1900, esta nación tenía 76.212.000 habitantes. En el año 1950, solamente 50 años más adelante,
Esta nación tenía 151 millones de habitantes, 325.000 personas. Y hasta la fecha, sin contar los que no están registrados, que son los indocumentados, que no están registrados, hay alrededor de 380 millones de habitantes. Está viendo cómo ha tenido esa explosión, vamos a decir. Aunque la nación representada por la bestia de la tierra estaba recién brotando en el año 1798, con el transcurso del tiempo iba a crecer hasta llegar a ser una superpoblación económica, política y mundial. Una superpoder. ¿Me entiendes? Económico, político y mundial. Y militar. Como un imperio. Y podemos ver. ¿Por qué? Porque iba a tener, si esta nación va a tener el poder de permitir a la gente que no puedan comprar ni vender, sino lo que tuvieron la marca de la bestia, pues iba a tener que tener un poderío económico fuerte. Y también, si esta nación va a mandar a matar a aquellos que no adoren a la bestia, ¿me entiendes? Tenía que tener un poderío también militar fuerte. Así que podemos ver como que completamente esta nación cumple los rasgos de lo que está hablando Apocalipsis 13, versículo 11. Dice que mandará a todos el mundo a adorar a la primera bestia. Esta nación va a tener un poderío económico mundial. Prohibirá comprar y vender al que no reciba la marca de la bestia. Y va a tener poderío militar mundial. Impondrá un decreto de muerte contra los que no reciban la marca de la bestia. Característica número 9. Esta bestia es contemporánea en su segundo periodo, es decir, la bestia que surge de la tierra es contemporánea con la primera bestia en el segundo periodo, precisamente, de la primera bestia. Es coexistente con la primera bestia. Pero la primera bestia es mucho mayor, pues existió por 1260 años, antes que surgiera la segunda bestia. En vez de eliminar, y una característica bien notable, la primera bestia, el oso acabó con el león. El leopardo acabó con el oso. La bestia espantosa y terrible acabó con el leopardo. Y ahí podemos ver que cada uno ha acabado con el imperio anterior. Y sin embargo, esta bestia no acaba con la primera bestia. No acaba con ella. Simplemente lo que yo diría que esta bestia surge para poder ayudar a la primera bestia a recuperar su poder. Es para apoyarla. Sí, claro, porque es la imagen. Porque es la imagen, va a ser la imagen de la bestia. Y a mí lo que me llama a mí la atención es que precisamente esta nación surgió huyendo lo que estaba haciendo la bestia, de esa primera bestia. Y son esta misma nación que va a darle ese poderío a la bestia nuevamente. ¿Por qué? Porque se les ha olvidado cómo es la primera bestia. Hasta la misma iglesia adventista se le está olvidando cómo es la iglesia, cómo es esa bestia. La primera bestia es sutil y engaña. Engaña completamente. Completamente engaña. Dice, una bestia que auxilia a la primera. Hay varias evidencias que indican que la bestia de la tierra le ayudará al papado a recuperar el poder que perdió. Hay varias evidencias. Primero, el dragón en sus 3 etapas representa a Satanás, persiguiendo por medio de Roma. Así que la voz del dragón debe ser la voz de ¿quién? De Roma. ¿Está claro? Apocalipsis 12:14 dice,
Aquí está Satanás obrando por medio de Roma cuando Jesús nació. Fíjate Apocalipsis 14:12 lo que dice. 12:4. Dice, el dragón se paró frente a la mujer. ¿Quién es este dragón? Satanás. Satanás. Se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. Esa mujer era la iglesia del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque todavía el niño no ha nacido. Se paró para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Así que Satanás obrando a través de los poderes políticos de la tierra. Apocalipsis 12, 13 y 14. Dice, Satanás obra por Roma papal para perseguir a la iglesia. Dice Apocalipsis 12, 13 y 14. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahí podemos ver cómo el dragón, Satanás, está hablando a través de Roma, en la persecución. La bestia de la tierra hablará como dragón, es decir, hablará como Roma. Apocalipsis 13, 11, que fue dentro de nuestra lectura bíblica, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Así que aquí podemos ver lo que esta bestia va a hacer. Segundo, ejercerá toda la autoridad de la primera bestia. Así que va a ejercer toda la autoridad de la primera bestia, de Roma. Tercero, todo hará en presencia, y esa palabra presencia es a favor. Esa palabra presencia no es que esté delante de ella, sino también a favor de ella. A favor de la bestia. Algunas versiones traducen en favor de la primera bestia. ¿Ves? Alguna versión lo dice en favor, no en presencia, en favor de la primera bestia. Los léxicos dicen que la expresión significa comisionada por la primera bestia. Cuarto, obligará a todo el mundo que adore a la primera bestia. Así que va a obligar a todo el mundo. Así que todo lo que hace lo hace para esta primera bestia. Quinto, hará una imagen de la primera bestia. Sexto, la imagen la que hará un honor a la primera bestia. Y cualquiera que no la adore estará bajo sentencia de ¿qué? De muerte. Séptimo, impondrá la marca de la primera bestia y prohibirá comprar y vender a los que no reciban esa marca. Ahí es que se va a saber, hermano, quién es quién. Ahí cómo se va a saber. Quiénes en verdad somos cristianos de corazón Ahí y quiénes está. no lo somos. Y déjame decirle que si hoy no estamos como debemos estar, no esperemos que en el último momento vamos a poder cambiar. No. Porque hay un versículo en la Biblia que dice que si no hemos podido correr como con los de a pie, Menos con los de atrás. ¿cómo vamos a poder correr con los de a caballo? Si tú no te preparas, mis hermanos, un atleta no se prepara el día antes de la competencia. No se puede preparar el día antes de la competencia. Para que un atleta vaya a una competencia, tiene que estar ejercitándose por años. Sí, exacto. Para poder llegar. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Y como tenemos siempre tenemos somos finalistas. Si vamos a hacer un viaje, nos preparamos el último día. Y empezamos como locos a buscar ese día las cosas. Y así sucesivamente. Tenemos que prepararnos hoy, mi hermano. ¿Por qué? Porque déjame decirle que hoy estamos más cerca, estamos bien cerca. Y todo lo que estamos viendo en las noticias y todo lo que estamos viendo, lo que va a ser implementado pronto ya. Estúdiense la agenda 2025, que es la agenda que van a poner ya en marcha ya cuando venga Trump al poder. Estudien esa agenda. Tiene casi 1000 páginas y fueron hechas
por la AD Foundation y los cristianos de todas las denominaciones. En el año 2022 fue redactada esa agenda. Y fíjense lo que tiene puesto para allá, 2025. Tiene muchas cosas buenas. ¿Por qué? Porque el diablo une lo bueno con lo malo. Para que más o menos disfrazarlos. Para que no vean. O sea que mientras los cristianos dormimos, ellos también despiertan. Oh, sí, no, ellos también despiertan. También despiertan. Y trabajando. Trabajando. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Los dos cuernos como de cordero. Característica número 10. La bestia terrestre tiene dos cuernos como de cordero. El respetado comentarista bíblico Adam Clarke explicó que los cuernos representan dos reinos. Ya no me queda tiempo para poder explicar, pero voy a llegar hasta donde llegamos. Fíjense lo que dice él. Así como la bestia con 7 cabezas tiene 10 cuernos, y estos cuernos representan los muchos reinos que se aliaron para apoyar a la iglesia latina, es decir, a la iglesia papal. De la misma manera, los dos cuernos que tiene esta bestia que se levanta de la tierra debe representar dos reinos. Pues, si los cuernos de una bestia representan reinos en una parte del Apocalipsis, este símbolo también debe representar reinos cuando se usa en una forma similar en otra parte del mismo libro. Claro, si el cuerno representa reinos en un lugar de la Biblia, pues entonces cuando habla aquí de cuernos, está hablando de también reinos. Ahora debemos estudiar. ¿Hay dos reinos en Estados Unidos? Déjame decirle que hay dos reinos en Estados Unidos. No. Está el reino cristiano y el reino, lo que es el gobierno como tal. Separados, pero no unidos. Oh, exacto. Esos son los reinos que reconoció Cristo. Es el protestantismo y el republicanismo. No, el cristianismo y el protestantismo, exactamente. Sí, protestantismo. El protestantismo y el republicanismo. Claro, No el republicanismo del Partido Republicano, sino de la República claro. como tal, ¿me entiendes? Así que ahí estamos hablando completamente. El paralelo más cercano a los cuernos de Apocalipsis 13:11 se habla en Daniel capítulo 8, donde los dos cuernos del carnero representan dos reinos y en una sola nación. Ese es el paralelo más cercano que podemos ver. En Apocalipsis capítulo 8 y en Daniel capítulo 8 nos damos cuenta que está hablando de un mismo carnero que tiene dos cuernos y representan a los medos y los persas. Es decir, son dos naciones, dos reinos en una misma nación. ¿Me entienden? Daniel capítulo 8, versículo 3 dice, alcé mis ojos y miré, y aquí un carnero, es decir, una sola nación, que estaba delante del río, y tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Ahí está hablando de lo que es la nación de los medos y los persas. Daniel 8:20, los dos cuernos representan dos reinos en la misma nación. Dice aquí, Daniel 8:20, para que lo explique más claro todavía. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, ahora dice que son estos cuernos. Estos cuernos son los reyes, y debe ser reinos de Media y de Persia. La palabra reyes y la palabra reino son intercambiables en el libro de Daniel. Y significan más bien reinos de los medos y los persas. Los dos reinos que reconoció Cristo. ¿Cuáles dos reinos que reconoció Cristo? Vamos a ver los reinos que reconoció Jesús. El Cordero de Dios. Vayan conmigo San Mateo capítulo 22, versículo 19 al 21. Jesús reconoció la existencia de dos reinos, la iglesia y el Estado, separados pero no unidos. Mateo 22, 19 al 21. Aquí lo que está hablando de lo que vinieron a tentar a Jesús. Vinieron a tentar a Jesús y le dijeron, ¿es lícito dar tributo a César? Y lo pusieron entre la espada y la pared. Porque si decía que sí,
pues entonces se ponía, los judíos todavía se iban a poner más en contra de él. Y si decía que no, pues entonces se iba a poner los romanos en contra de él, porque los romanos también ponían de que tenían que pagar el tributo. Y Jesús respondió algo, aunque evadió, yo diría que lo evadió la respuesta, pero dio algo bien exacto. Dice, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y él les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, ahí reconoció dos reinos, el reino de él y el reino de César, separados y no unidos. Mateo capítulo 8, versículo 8 al 10. Mateo capítulo 4, versículo 8 al 10. Jesús rechazó aceptar los reinos de este mundo, mi amado. Dice la palabra de Dios, y ahora que me quedan 5 minutos, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo. Así que recuerden que Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Sí. Y el diablo le mostró todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, es decir, no tienes que ir a la cruz. Yo te puedo dar todo esto. Si posteando, me adoráis. Y déjame decirle algo. Jesús lo rechazó. Pero el obispo de Roma dijo, venga para acá. Lo que Jesús rechazó, el papado dijo, dámelo. Yo sí lo acepto. Por eso es que es el anticristo. Porque hace lo que Cristo no hizo. Y aparte de eso, toma el lugar de Cristo. Por eso es que es el anticristo. Toma el lugar de Dios también. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que está claro. Jesús dijo que su reino no es de este mundo, mi hermano. Jesús mismo lo dijo. Respondiendo Jesús, en Juan capítulo 18, 36 le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Así que Jesús reconoció el reino de este mundo y reconoció su reino. Completamente. Muy bien. Voy a dejar la segunda parte de esto para la próxima vez. Así que mis hermanos, esto nos llama, hemos identificado la bestia que surge del mar como el papado. También hemos identificado la bestia que surge de la tierra, que son los Estados Unidos. Y vamos a estudiar mucho más sobre eso la próxima vez. Y vamos a poder ver como que no hay, la Biblia lo dice todo exactamente. Todo está ahí. Y vamos a ver todo lo que va a pasar para que cuando pase podamos estar apercibidos y podamos saber que lo que está pasando se va a cumplir al pie de la letra. Así que mis hermanos, que Dios me los bendiga esta mañana. Y que este primer sábado, el llamado es que podamos ser fieles a Dios. Amén. Mis hermanos, porque los días que están por delante de la iglesia son los días más gloriosos. Y que hay que levantarse para darle gloria a Dios. No importa lo que pase. Porque la única forma de poder pasar por lo que viene es estar aferrado del brazo poderoso de Cristo Jesús. Amén. Es como único, no soltándonos de Él. Porque si nos soltamos, vamos a perecer. Así que Dios me lo bendiga esta mañana y siempre. Y vamos a estudiar grandemente todo esto porque ya, por lo que estoy viendo, ya todo esto viene a pasos agigantados. Y estudiense la Agenda 2025 para que se puedan estar bien claro lo que viene. Porque el fin ya está cerca, mi hermano. Que nadie, de tanto nadar, vayamos a ahogarnos en la orilla. Eso sería algo doloroso. Que podamos levantarnos en Cristo Jesús y podamos decirle a ese Dios cuando venga, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos amará. Que Dios me lo bendiga esta mañana y siempre. Amén.